Les saludamos de nuevo, Ministerio Internacional Palabra Viva y Eficaz, con una meditación de la Palabra de Dios en esos tiempos tan especiales, esos tiempos tan únicos, de tan grandes oportunidades. Hay quienes lo miran como los tiempos más difíciles, como los tiempos más cruciales, feos, terribles. Y no que no lo sean. Vemos las inundaciones, las lluvias, cubriendo casi todo en los países centroamericanos, pues México, el país de México, los Estados Unidos, en Europa, igual inundaciones, nevadas, granizos. O sea, está fuerte la situación. Pero en realidad, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Quejarnos? ¿Llorar a grito abierto que todo esto llegue a un fin? ¿O proclamar a Cristo? La verdad es que si vemos, la iglesia del libro de los Hechos enfrentó no inundaciones, así como estamos viendo ahorita en nuestros países, sino que enfrentó una persecución encarnizada, una persecución en la cual hubo lo que la gente llama mártires. Un Esteban murió apedreado, un Jacobo, dice la Biblia, que mató a espada Herodes, un Pedro y un Juan que fueron azotados y más de una vez fueron llevados ante las autoridades por predicar a Cristo. Una iglesia que cuando veía que Pablo se la pasaba de cárcel en cárcel, pues más predicaban, dice Pablo. Muchos cobraban ánimo viendo las prisiones de Pablo y ellos iban predicando. De hecho, la vez o el día que dice la Biblia que fue Esteban apedreado, llega el momento en que dice la Biblia que en ese día hubo una gran persecución y todos, ya para ese momento la iglesia había crecido a más de 10,000 personas. Y dice que todos, excepto los apóstoles, fueron esparcidos, tuvieron que salir de Jerusalén. Tuvieron que salir huyendo, porque muchos de ellos eran apresados y llevados presos por aquel hombre llamado Saulo de Tarso, el cual azotaba y arrastraba a la gente. Hay quienes dicen que los mataba. Bueno, no está claramente, pero pues sí participó por lo menos en la muerte de Esteban. Bueno, y dice que aún siendo perseguidos, y veamos el contraste entre la iglesia de hoy y la iglesia de en ese entonces, que los que habían sido esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, y no eran los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Sin embargo, los que habían sido esparcidos, que no eran apóstoles, eran solamente parte del cuerpo de Cristo. Dice que hubo unos que se atrevieron a anunciar el evangelio a los griegos. Mire qué tremendo. No solo a judíos. Hasta ese momento, la mayor parte, toda la iglesia en Jerusalén estaba integrada por solamente judíos. No había ni un gentil todavía, eran puros judíos. Imagínense, entre 8 y 10,000 judíos creyentes que habían sido esparcidos, y hubo quienes se atrevieron a predicarle a los no judíos.
Y veamos la diferencia de nosotros ahora. Hoy no tenemos quien nos azote, quien nos lleve a la cárcel y nos azote por predicar a Cristo. Y sin embargo estamos, para no dejar solo a aquel que lo esté, estamos amedrentados dentro de casita, rogando que se acaben las lluvias y que se acabe esto, que se acabe el otro, temerosos y sin predicar y sin orar. Estamos orando que se acaben las calamidades y que llegue a su fin todos estos problemas de economía, de trabajo y de todo eso. Oiga, pero la iglesia de aquel entonces no se preocupaba de nada de eso. Ellos se preocupaban por buscar a Dios, dice, todos los días, por las casas y en el templo. Todos los días había reuniones cristianas en toda Jerusalén. Hoy en día, la mayor parte de los templos están cerrados todo el día, la mayor parte de la semana, y hay unos que se abren solamente el domingo por la mañana, y hasta ahí. Bueno, entonces, quiero leerle en Romanos 8, 19. Y voy a leer el 22 y después el 19. No porque así debiera haber sido, sino porque así se entiende un poquito mejor. Dice el 22: